dirigiendo todo. Como les mencionaba, mi nombre es Carlos Bastidas y esperamos que el Señor esté dirigiendo cada uno de nuestros pasos en este estudio. Sin más preámbulos, quisiera invitarles a que pudiesen inclinar su cabeza y pudiésemos orar a nuestro Dios y así pedir su dirección. Oremos. Querido Padre, gracias te damos en este día por tus bendiciones, por tus cuidados, porque siempre estás allí dirigiendo nuestros planes y nuestros pasos. Queremos pedirte en este momento que vamos a estudiar tu palabra, que tu Espíritu Santo pueda hablarnos a nuestro corazón, que podamos, Señor, escuchar tu voz y que cada día, Señor, podamos anhelar con todo nuestro corazón tu venida. Todas estas cosas que suceden en el mundo nos indican que pronto volverás y por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a estar preparados. Todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el texto base para este día lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 27. Mateo capítulo 24, versículo 27, que nos dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Un texto bastante conocido y que nos recuerda ese maravilloso momento en el que podremos estar viendo a nuestro Salvador venir por fin y así restaurar nuestra vida. Este planeta comenzará ese proceso de transformación y renovación. Nuestro tema del día de hoy está enmarcado en ese gran tema que conocemos y que muy bien desarrollamos nosotros como adventistas, que se llama la gran controversia cósmica, que es lo que nosotros conocemos como el conflicto entre el bien y el mal, y que la palabra de Dios así nos lo señala. El conflicto entre Cristo y Satanás. Y todos sabemos que ese personaje, Lucifer, Satanás, está queriendo destruirnos, está queriendo destruir este mundo. Pero hay un Rey todopoderoso, nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, que está impidiendo eso, y que gracias a Él nosotros hoy podemos disfrutar de ese amor maravilloso y de esa protección que nos brinda. El tema de esta mañana, aunque está enmarcado en la gran controversia cósmica, más específicamente se llama la gran controversia cósmica termina. La gran controversia cósmica termina, el conflicto entre el bien y el mal. Nuestro mundo, como sabemos, se encuentra envuelto en una gran controversia. Ese conflicto que comenzó en el cielo, pero que llegó a esta tierra luego de que Satanás y sus ángeles fueron expulsados de allí. Y tristemente, nuestros primeros padres sufrieron una derrota con uno de estos personajes que estaremos mencionando. Pero quisiera recordarles eso que menciona Génesis, capítulo 1 y 2, que nos dicen que nuestro Señor Jesús creó al hombre, creó a Adán, creó a Eva y se la dio como su ayuda idónea. Y así el Señor, cuando crea este mundo, crea un mundo perfecto, un hombre perfecto, una mujer perfecta, para que se complementaran entre sí. Y estos, Dios les había dado unas instrucciones especiales que lastimosamente ellos no siguieron al pie de la letra. Eva, en uno de esos descuidos que tuvo, se acercó a ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal, al que le había dicho que no se acercara, y engañada por Satanás a través de esta serpiente, hizo que comiera, desobedeciendo a Dios, y a través de ella fue y llevó el fruto prohibido, como lo conocemos, a Adán. Y éste, teniendo pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, decidió seguir los consejos de su esposa y así seguir la misma suerte de ella. Sin embargo, cuando esto sucede y el hombre se esconde por su vergüenza, el Señor sale a buscarlo. Recuerden ustedes las palabras esas que Jesús, nuestro Dios, vino a buscarlos y a su encuentro, y así entonces
les mostró ese hermoso plan de la salvación del que vamos a hablar en un instante. Pero Satanás ahora, como venció a Adán y a Eva en ese punto, se convierte en el rey, en el príncipe de este mundo, como Jesús lo mencionó en algunas ocasiones, cuando decía en Juan, por ejemplo, yo me voy porque viene alguien, el príncipe de este mundo, llamaba a Satanás. Ustedes pueden recordar esos pasajes. Así que él ahora en ese dominio que tuvo, que ganó engañando a Adán y Eva, ahora se convierte en el príncipe de este mundo. Pero vamos a ver esa maravillosa promesa que encontramos en el libro de Génesis capítulo 3 versículo 15. Génesis capítulo 3 versículo 15, quizás lo sabemos de memoria también. Este pasaje nos recuerda que el Señor no dejó eso así, sino que ideó un plan. Y por eso Él dice que le hizo una promesa a Adán y a Eva. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Cuando le está hablando a Satanás allí le dice eso. Voy a poner enemistad, algo que no es común, que no es normal en el hombre. Le dice, pondré enemistad entre ti, entre la serpiente y la mujer. Y entre la simiente de la serpiente, entre tu simiente y su simiente, la simiente de la mujer. ¿Qué pasa ahora? Jesús le dice, Dios le dice, Él te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, diciéndole a la serpiente. Todo esto tiene cierto simbolismo. Y recuerden ustedes que a quien se estaba dirigiendo aquí directamente era Satanás. Estaba diciéndole a él que eso que él había hecho no iba a ser para siempre. Y estaba prometiendo que iba a poner a cabo, que iba a llevar a cabo un plan que conocemos nosotros como el plan de la redención, a través del cual el Señor buscaba que la raza humana volviera a estar en comunión plena con Él. Pero en esta controversia entonces que se inicia en esta tierra cuando el hombre desobedece a su hacedor, a Dios mismo, ahora Él se mete en un problema del cual Dios desea sacarlo. Hasta allí vamos por el momento. Y el Señor entonces, el plan en qué consistía en que Jesús, que era Dios, fue donde su padre y entonces le dice, Padre, llevemos a cabo ese plan que hemos ideado desde antes de la fundación del mundo, como dice Pablo. Sí, obviamente, y el Espíritu Profeciano nos menciona que no fue una decisión para nada fácil. Sin embargo, por ese amor que Dios siente por la raza humana, permitió que ese plan se llevara a cabo. Así es que nosotros hoy podemos disfrutar de ese plan y nosotros como adventistas conocemos muy bien el plan de la redención, sobre todo por la forma como concebimos el santuario. Y en el santuario nosotros encontramos ese plan en figuras. Todas las cosas que se hacen en el santuario nos indican los pasos para ese plan de la salvación. Así que como ustedes pueden ver allí, lo primero que Jesús hizo fue venir a este mundo y vivir la vida. Ustedes ven allí, el hombrecito que está allá afuera de las cortinas, allí comienza Jesús su vida en esta tierra. Luego, el altar de sacrificio nos dice que Jesús tendría que morir. Y luego de que él muriera, sigue el lavacro, que es donde están allí los sacerdotes allí de pie. Ustedes encuentran que dice que Jesús tenía que resucitar. De nada valdría si Jesús hubiese muerto en la cruz, que tiene como símbolo allí ese sacrificio que hacía el sacerdote, si él no hubiese resucitado. Así que Jesús tenía que morir, vivir la vida como la debíamos vivir nosotros, morir en lugar nuestro y luego resucitar para luego pasar a un lugar que nosotros muy bien identificamos como el santuario celestial, que nos es representado en el santuario terrenal como dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, representando algunas funciones que Jesús iba a ejercer para que se llevase a cabo, para que continuara el plan de la redención. Así que Él asciende al cielo y en ese lugar, en el lugar santo, comienza el momento de la intercesión
por la raza humana. Luego conocemos como el juicio y luego lo que ustedes ven allí como la flechita verde es el regreso de nuestro Señor Jesús para redimirnos, para salvarnos. Así que Jesús, como nos dice Filipenses capítulo 2, no tuvo, y como estamos recordando en la lección de esta semana, no tuvo no tuvo o tú más bien tuvo esa humildad de venir a este mundo, de despojarse aún siendo igual a Dios y venir para redimir al hombre, para redimir nuestra raza, llevar a cabo ese plan. Vivió la vida que nosotros debíamos vivir y nos dio ejemplo. Por eso el mandamiento que Jesús nos recuerda, uno de esos dos mandamientos, de esos dos grandes mandamientos, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Ámense unos a otros así como yo os he amado. Ahora Jesús podía decir que nosotros amásemos a nuestro prójimo como Él nos había amado, porque ahora Él había venido a esta tierra y ya no podíamos decirle, no, pero ¿cómo tú nos vienes a decir a nosotros si tú no sabes lo que es vivir en nuestra carne, tú no sabes lo que es ser un hombre, tú no tienes las mismas tentaciones de que nosotros? Pero Jesús ahora sí podía hacerlo, porque Él vino a vivir una vida como nosotros debimos haberla vivido. Y qué ejemplo, qué tremendo ejemplo nos dio Jesús. Por eso se convierte en nuestro modelo a seguir. Quisiera invitarles que me acompañaran al libro de Isaías, en donde vamos a recordar ese pasaje que Él dijo unos 750 años antes de que Jesús viniese a esta tierra. El profeta Isaías nos dice cómo iba a ser esa venida de Jesús, algo que los judíos no entendieron. Isaías capítulo 53, versículos 2 al 7, nos recuerdan cómo funcionó o cómo iba a ser la venida de Jesús. Dice desde el versículo 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos a uno. Si ven lo que mencionábamos al inicio, Adán y Eva se descarrían y por ende nosotros que somos hijos de ellos. Así es que entonces Jesús tenía que venir a esta tierra a vivir una vida como la que nosotros tuvimos que haber vivido y morir en lugar nuestro en propiciación por nuestros pecados. Todos nos descarriamos, dice el versículo 6, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios entonces depositó toda esa furia que debía haber descargado sobre el pecado nuestro, la descargó sobre todos esos pecados, los puso sobre Jesús y Jesús ahora pagó por esos pecados. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y el versículo 12 nos dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los transgresores, y llevó él el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Así es que Jesús se convierte en ese sustituto nuestro, cumpliendo uno de los pasos que tenía que cumplir para el plan de la redención. Jesús entonces, al cumplir ese paso, luego tiene que cumplir el siguiente paso. ¿Recuerdan? Vivió una vida como la que nosotros debimos haber vivido. Luego
seguía el altar del sacrificio. Y eso simbolizaba la muerte de Jesús, ese cordero sin mancha, recuerden que simbolizaba a Cristo Jesús, su vida que vivió sin pecar. Ahora Él tenía que dar la vida en lugar nuestro, porque nosotros sí habíamos pecado, pero Él cargó sobre sí, como nos dice el libro de Isaías, nuestros pecados. Pero Jesús, luego de que muere allí en la cruz, como dice la Biblia, al tercer día se levanta de la tumba y resucita. Jesús no hubiese valido de nada si Jesús se queda allí en la tumba y no resucita, no vuelve a la vida, porque ahora Él tenía que cumplir los siguientes pasos, y era interceder por nosotros, luego ser nuestro juez en el juicio, que es una representación, que es representado en el lugar santísimo del santuario terrenal. Jesús ahora, como conocemos, se encuentra intercediendo por nosotros, pero antes tenía que cumplir este paso, el paso de resucitar. ¿Recuerdan ustedes esa escena maravillosa? Bueno, aquí la estamos recreando cuando esas mujeres fueron y encontraron la tumba abierta, y esos ángeles allí le dijeron que Jesús había resucitado, porque Él era Dios, Él era el Hijo de Dios y había cumplido con todo lo que su padre le había dicho. Simplemente estaba esperando que al tercer día su padre le diera la orden de resucitar, y así fue. La tumba está vacía, podían decir estas personas, estas mujeres. Jesús ya no estaba allí, Jesús había resucitado, y también nosotros podemos disfrutar de ese momento, porque Jesús ya no se encuentra en la tumba, ha resucitado, y ha resucitado para darnos la vida a nosotros. Eso es lo que hacemos nosotros también, siguiendo los pasos de Jesús. Un símbolo es el bautismo. Recuerdan cuando nosotros nos sumergimos ahí en las aguas bautismales, en miniatura, por así decirlo, estamos repitiendo lo que Jesús hizo. Morimos cuando nos sumergimos en el agua, dejando de respirar allí, y luego volvemos a la vida, como un símbolo de que aceptamos de que nuestro Señor Jesús un día murió por nosotros en lugar nuestro, y que luego resucitó para que todo el que cree en Él tenga la vida y la vida eterna. No es cualquier cosa la que nuestro Señor Jesús quiere ofrecernos a nosotros. Así es que Jesús nos ofrece esto. Pero quisiera que nos centrásemos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 1 al 39. Será nuestro pasaje base. Y allí vamos a encontrar que el libro de Mateo nos recuerda algunas cosas que sucederían antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Antes de la venida de nuestro Señor Jesús, entonces nos dice el libro de Mateo, capítulo 24, versículos de 1 al 3. ¿Recuerdan este pasaje? Los discípulos tenían las mismas inquietudes que nosotros tenemos hoy, y ellos querían saber, como nos dice el versículo número 3 en adelante, pero vamos a leer desde el 2. Dice: y Jesús les dijo: ¿no veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y el versículo 3 nos dice: y sentándose él en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Unas preguntas que nosotros también nos hacemos hoy. Y Jesús les responde: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y ahora, quiero que le prestemos atención a lo siguiente. El pasaje nos dice que Jesús vendría, y veríamos algunas señales. Antes de que Jesús viniera, veríamos algunas señales. Dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El versículo 6 nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestilencias, terremotos en muchos lugares. Algunas de estas cosas las hemos vivido nosotros. Y hoy, lastimosamente, nuestro mundo está
en medio de una de estas señales, esta enfermedad que estamos viviendo, esta pandemia por este virus, el COVID, el Señor Jesús ya nos lo había dicho, así que no tiene por qué asombrarnos esto que estamos viviendo. Jesús nos había advertido que el mundo se iba a encontrar convulsionado y sobre todo iba a estar en guerras, en hambres, y esta parte nos ha tocado vivirla a nosotros. ¿Cuántos meses llevamos ya sin poder tener una vida normal como la teníamos? Pero Jesús nos recuerda que esto ya Él nos lo había dicho. Así que no debe asombrarnos, como les mencionaba. Pestilencias, terremotos, hambre sucederán en diferentes lugares. Pero Jesús nos dice en el versículo 8, todo esto será principio de dolores. No tenemos por qué extrañarnos, porque Jesús ya nos los había mencionado. Así que quisiera recordarles a ustedes muchas de estas catástrofes que hemos visto en estos últimos años, muchas cosas que han pasado desde que nuestro Señor Jesús nos lo había dicho miles de años antes, casi 2000 años antes. Jesús nos había dicho todas estas cosas que están sucediendo. Así que no tenemos por qué extrañarnos. Como dice Pablo, nosotros somos hijos de la luz y no tenemos que sorprendernos con las cosas que suceden. Pero todo esto nos indica que nuestro Señor Jesús pronto vendrá. Y recuerden el tema nuestro, la gran controversia cósmica pronto terminará. Pronto iniciará ese proceso de restauración que comenzará con la segunda venida de nuestro Señor. Maremotos, terremotos, podemos ver en diferentes lugares, ¿no? Desastres naturales, tornados, que arrasan con muchas vidas y que destruyen en su paso lo que sucede. Pero Jesús ya nos había hablado sobre esto, por lo que, como ya les he reiterado en diferentes ocasiones, no debemos sorprendernos porque Jesús ya nos lo había dicho. Estos terremotos que, como dice la Biblia, veremos en diferentes lugares, no es de extrañarnos, pero debemos estar confiados en que en medio de todo esto, nuestro Señor está con cada uno de nosotros. Y alabado sea nuestro Dios por eso, porque no estamos solos en medio de toda esta circunstancia. Las guerras en diferentes lugares también, no paramos de ver estas circunstancias. Aquí en Colombia, hace poco, miren, en medio de la pandemia, todos los hechos que han sucedido, la gente sigue con ese deseo de guerra, de luchar. Las naciones siguen esas guerras, aunque hemos visto algunos destellos de supuesta paz. Recuerden lo que dice la Biblia: cuando digan paz, paz, vendrá la guerra y la destrucción repentina. Así que no pensemos que la paz vendrá por sí sola a este mundo, aunque el Señor nos ha nombrado embajadores de la paz, pero de la verdadera paz que Él puede brindarnos a nosotros y al que quiere brindarle al mundo. Mientras Satanás y sus ángeles no sean destruidos y el pecado, seguiremos nosotros viendo todas estas cosas lastimosamente. Pero nuestro Señor Jesús nos da esperanza de que aunque veamos estas situaciones, pronto, con su segunda venida, Él erradicará todas estas circunstancias. La pregunta es, ¿estamos nosotros preparados? ¿Estamos nosotros preparados para la venida de nuestro Señor cuando comenzará el término de esa gran controversia que lleva muchos años? Es una pregunta para que cada uno de nosotros reflexionemos en ella. Y como les mencionaba, hoy nos encontramos envueltos en esta pandemia, ¿no? En esta pestilencia, enfermedades, veríamos, y es una de las señales que el libro de Mateo nos recuerda y nos señala: desastres en diferentes lugares y guerras. Por eso quisiera, mis hermanos, animarles a que confíen en nuestro Dios, porque nuestra redención está cerca a pesar de todas estas cosas que vemos. Y como ustedes pueden ver allí, esto puede combinarse, podemos ver guerras, pestilencias, desastres al mismo tiempo. Y con el tiempo, nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día sobre todo, sabemos que todas estas cosas irán aumentando y nosotros debemos confiar
en nuestro Salvador, que Él está al control de todas estas cosas y más bien nosotros debemos de estar cada día más aferrados a su palabra, cada día más aferrados a la oración. No flaquear en esto de buscar a nuestro Dios a través de estas herramientas maravillosas que Él nos ha dejado. Sin embargo, seguimos nosotros en estas circunstancias que a veces no son muy alentadoras. Pero quisiera recordarles a ustedes algunas de las características que también encontramos en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 37. Otras características que habrían en nuestro tiempo antes de la venida de Jesús. Y este pasaje nos dice: y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Así que tenemos que recordar cómo eran los días de Noé, cómo eran esos días que nos mencionan el libro de Noé, el libro de Génesis en el capítulo 6. ¿Qué pasaba antes del diluvio? Fíjense ustedes que el versículo 38 del libro de Mateo 24, capítulo 24, Mateo capítulo 24, versículo 38 nos dice: porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. A pesar de que estamos en medio de todas estas circunstancias, guerras, terremotos, desastres, el hombre sigue en ese mismo afán, gastando, comiendo y bebiendo significa despilfarrando. El Señor nos ha dejado que disfrutemos de la comida, de la bebida. Lo que significa aquí es que estaremos en excesos. Los excesos es a lo que el Señor se está refiriendo aquí. Y nuestro mundo, como lo vemos, es un mundo intemperante, que no ve y no discierne todas estas cosas que están sucediendo, como nos hablan de que debemos prepararnos para la venida de nuestro Señor. Y nosotros debemos estar apercibidos con esto y preparándonos también, porque Jesús está a las puertas, hermanos. Jesús viene pronto y viene a buscarnos a cada uno de nosotros. Por eso estamos recordando este maravilloso momento que a nosotros, como adventistas del séptimo día, nos recuerda que Jesús está a las puertas y le veremos pronto, y Él erradicará todo este pecado, todo este dolor que podemos estar pasando. Como les decía, entonces, para poder saber cuál era la condición del hombre, como nos menciona Mateo 24, tenemos que ir a Génesis, y vamos a ir allí. Génesis capítulo 6, versículo 5, versículos 11 y 12. Génesis capítulo 6, versículos 5, vamos a leer lo que nos dice, porque allí nos dice que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y eso es lo que vemos hoy en nuestra sociedad. El corazón de los hombres es de continuo al mal. Cuando esta pandemia comenzó, muchas personas, o algunas, para no decir que todos, algunos se tornaron a Dios y Señor y líbranos de todo esto, pero con el tiempo se han ido habitando y han perdido ese interés. Lo mismo pasaba con los habitantes del día del momento del diluvio. Ellos estaban allí y estaban mostrando una actitud que en realidad no era una actitud que nos mostrase su arrepentimiento. Estaban asustados, y lo mismo le pasó a la gente, pero luego que se les pasa el susto, vienen y siguen haciendo lo mismo, siguen comiendo, bebiendo, fiestas, y esto lo estamos viendo, y eso pasaba en el tiempo del diluvio, antes del diluvio. Versículo 11 nos dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Jesús nos dijo que nuestro mundo estaría en esta misma condición, corrompida y llena de violencia. Y es lo que vemos hoy en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo entero. Vemos que el mundo está excitado y está lleno de violencia. Y el versículo 12: y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Pero no siempre cuando la Biblia nos dice todo se refiere a toda la totalidad plena, sino a la gran mayoría.
Porque, como nos dice el versículo 8, dice que Noé halló gracia en los ojos de Jehová. Y aunque esta tierra esté corrompida, Jesús, Dios, también tiene personas que le aman. Y por esas personas Él prometió volver por segunda vez. Y esa es la maravillosa promesa que queremos recordarles el día de hoy. Y aunque Él prometió volver por segunda vez, recuerden que nos dijo que habría una condición terrible en nuestro mundo, lleno de violencia, de vicios, ¿no? De la gente disfrutando, comiendo y bebiendo, ¿no? Bebiendo en exceso y comiendo en exceso, envuelta en esos vicios que a veces desarrollamos a juegos, o esas cosas que a veces nos alejan de nuestro Señor, de nuestro Dios. La intemperancia, ¿no? La glotonería estaría tomando el control de nuestro mundo. Y Él nos recuerda que no debemos desanimarnos. Él pronto vendrá por nosotros a buscarnos. Y lastimosamente nuestro mundo también está desarrollando una de las tendencias que había en ese entonces, y era el homosexualismo, ¿no? Terrible lo que sucede, y ya lo vemos casi que normal. Pero nuestro Señor nos recuerda que es algo que a Él no le agrada. A Dios está buscando y ama a las personas que tienen estas tendencias, mas no le gusta su tendencia. Y el Señor está dispuesto a ayudarlos, sin duda, a que salgan de esa conducta inadecuada. Aunque los ama a ellos, si ellos se apegan a esa condición, el Señor tristemente tendrá que erradicarlos. Vemos crímenes, como les mencionaba, por todas partes. Y todas estas cosas, mis hermanos, lo que nos dicen es que nuestro Señor está a las puertas, que Jesús pronto vendrá para buscarnos a nosotros, sus hijos. Pero la pregunta, recuerden, ¿estamos nosotros preparados para ese momento maravilloso? Hay algunas señales que podemos ver en Mateo 24-27, que es nuestro pasaje, como les mencionaba, base. Vemos que hay una señal, algunas características que tendrá la venida de Jesús. Esto simplemente es un repaso para algunos, pero quisiera recordarles esas características como las menciona allí el libro de Mateo. Mateo capítulo 24 nos dice: porque como relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo verá ese acontecimiento maravilloso, la venida de Jesús por segunda vez a esta tierra. Podremos contemplarla. Todo ojo lo verá, ¿recuerdan ustedes? Todo el mundo lo irá, como dice 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Jesús resucitarán primero. Pero con trompeta de Dios todo el mundo irá, toda la tierra. ¿Cómo sucederá eso? ¿Cómo toda la tierra lo verá y lo escuchará al mismo tiempo? No sé decirles, pero el Señor Jesús prometió que sería de esa manera, que todo el mundo vería su venida y todo el mundo escucharía su venida. Pero como nos dice el libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5, 1 al 9, Jesús, Dios nos recuerda a nosotros que nosotros no estamos en tinieblas. 1 Tesalonicenses 5, 1 al 9 nos dice: pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da luz, y no escaparán. Mas vosotros, o sea, nosotros, nos está hablando a nosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo. Y el versículo 9 nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo. El Señor entonces nos
hace una promesa maravillosa, y es que Él vendrá por segunda vez a esta tierra. Y nosotros, como decía aquí, no debemos dejarnos embriagar nuestra mente, porque Jesús ya nos los dijo a nosotros con anticipación. Ya Él nos recordó y nos dijo, y cada día nos recuerda a través de su palabra, que Él pronto vendrá y vendrá por sus hijos. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje hermoso, maravilloso de Jesús, de Juan 14, versículos del 1 al 6, que también casi que lo sabemos de memoria? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas mansiones hay, si así no fuera yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, por esa promesa que el Señor nos hace. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y Tomás le pregunta: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es a través de Jesús, de ese sacrificio maravilloso que Él hizo, de su muerte en la cruz, y luego resucitar para interceder ahora por nosotros en el cielo. Jesús está esperando que llegue ese momento maravilloso cuando le veremos a Él y estemos por la eternidad con nuestro Salvador. Qué maravilloso momento será cuando Jesús venga a esta tierra, y entonces esos seres amados que quizás algunos de ustedes pudieron haber perdido en algún desastre en medio de esta pandemia, ese ser querido que descansó en Jesús volverá a la vida y volveremos a reunirnos con Él y estaremos para siempre, ya donde ya no experimentaremos más ese dolor, ese sufrimiento, porque esas cosas ya habrán pasado. Jesús entonces promete venir por segunda vez y transformar nuestra vida, transformar, si estamos vivos cuando nuestro Señor Jesús venga, Él promete transformarnos y libertarnos de este cuerpo de muerte. Veremos a nuestro Salvador venir y estaremos con Él en el cielo. Veremos cómo los ángeles nos han librado, cómo los ángeles, cómo Dios nos ha dado esas oportunidades y cómo despreciamos esas oportunidades. Se nos mostrarán los casos de nuestros amigos, que tristemente algunos quizás no estarán allí. Esperamos que no sea el caso de ninguno de nuestros hermanos, pero se nos dirá por qué el Señor no pudo permitir que ellos estuviesen en la eternidad con Él. Jesús entonces nos está extendiendo una invitación, y quisiera invitarles al libro de Apocalipsis capítulo 22 versículos del 12 al 15, porque nos hace una promesa allí maravillosa a cada uno de nosotros. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente de la mañana. Nuestro Señor Jesús entonces nos promete a nosotros que vendrá por segunda vez, a darnos a cada uno según nuestras obras. Y esperamos que ese momento sea de gozo para cada uno de los que estamos aquí reunidos escuchando la palabra de nuestro Dios. Que el Señor pueda ayudarnos en este proceso, que el Señor pueda llevarnos a nosotros y pueda permitir que estemos listos y preparados para cuando nuestro Señor Jesús venga por segunda vez a esta tierra, y así estar con Él por la eternidad. La invitación que el Señor nos hace es que si alguno de los que me está escuchando aquí en este momento no ha tomado esa maravillosa decisión, pero desea hacerlo porque la oportunidad es hoy de entregar nuestra vida a Él, podamos hacerlo. Y ese medio que Él ha ideado es a través del bautismo. Si alguno de las personas que están escuchando esta transmisión no ha tomado esta decisión, le invitamos. El Señor te invita a que la tomes para que puedas disfrutar de eso que
cosas que ojo no ha visto ni oído ha escuchado, son las que Él tiene preparados para nosotros, para ti y para mí. Y qué maravilloso será disfrutar de todo eso. Y a nuestros hermanos que ya tomaron la decisión, recuerden que Jesús nos hizo una promesa, la promesa de que pronto vendrá, pronto le veremos venir por segunda vez. Y así queremos que nos afiancemos en esa maravillosa esperanza de la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes desean hoy decirle, Señor, si no han tomado la decisión, yo quiero estar listo para ese momento maravilloso cuando tú vuelvas por segunda vez y erradiques el dolor, el mal, el pecado de esta tierra? Y así quieren dar o comenzar a prepararse para entregar su vida al Señor. ¿Y cuántos de nuestros hermanos que ya han tomado esa decisión desean reafirmarla y decirle, Señor, yo te amo, Señor, yo quiero reafirmar esa decisión que he tomado y deseo que tú estar contigo cuando vengas por segunda vez? Y todo lo que pasa, lo que sucede en el mundo nos muestra que Jesús pronto volverá y veremos a nuestro Señor Jesús venir por segunda vez. Si esa es tu decisión, quisiera invitarte allí donde te encuentras a inclinar tu cabeza y que oremos a nuestro Señor Jesús para que Él nos tenga en cuenta para ese momento. Inclina tu cabeza allí donde estás y oremos. Gracias, Señor, te damos por esa esperanza maravillosa de que pronto volverás a esta tierra y todo el dolor, el sufrimiento, la muerte terminará, Señor. Erradicarás el mal. Solucionarás este problema, Señor, en el que el mundo se ha metido, en esta controversia, Señor, entre el bien y el mal. Y tú nos has dicho en tu palabra que pronto, Señor Jesús, tu reino triunfará y así podremos vivir contigo libres de todo dolor y de todo sufrimiento. Permítenos prepararnos, permítenos estar listos, Señor, para verte y para poder, Señor, verte venir en gloria por cada uno de nosotros y disfrutar de la eternidad. Igual a nuestros familiares, permite que ellos puedan prepararse y puedan amarte a ti con todo su corazón y entregar su vida, Señor, sobre todo, para que podamos estar contigo en el reino de los cielos. Bendice a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están escuchando, Señor, en este momento. Tu Espíritu Santo siga obrando en sus vidas. Perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.